Rosario Piedra. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántas recomendaciones hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir el tratamiento para los niños que tienen cáncer? 0. ¿Cuántas recomendaciones ha hecho realmente Rosario Piedra en las diferentes circunstancias de abuso de autoridad y del uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas? Callada cuando recientemente el ejército le quitó la vida a algunos migrantes en el estado de Chiapas. De hecho, la propia Rosario Piedra de su boca dijo que ya no tenía sentido que existiera la comisión, que tenía que desaparecer. No lo digo yo, lo dijo Rosario Piedra, quien hoy está en la terna, siendo la peor calificada. A mí me llama la atención que en la presentación del dictamen no haya hecho uso de la palabra el presidente de la Comisión de Justicia. ¿Y será porque se expresó públicamente en contra de la reelección de Rosario Piedra? Me llama la atención que Jacob Polensky haya tomado hoy licencia. ¿Será acaso porque la presionaron para votar y ella prefirió no hacerlo? Llama poderosamente la atención que se nieguen a lo elemental, el voto secreto. Si estuvieran tan seguros, no tendrían por qué rehuir al voto secreto. Claro que están presionados, pues si lo hemos escuchado en los pasillos del Senado. Claro que hay gente que aquí va a votar obligada y presionada. Claro que había hasta fracciones enteras que habían dicho que no coincidían con Piedra. Tan es así que ahí están las expresiones en las Comisiones Unidas. Pero aquí el problema, amigas y amigos, es que ya se ve quién sigue meciendo la cuna. ¿Quién es el titiritero? Porque la propuesta de Sheinbaum no era quien hoy parece que van a imponer. La propuesta de Sheinbaum todo indicaba que era quien fue su presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, y que por cierto tampoco hizo alguna recomendación relevante. Pero tiene una historia, pero tiene un prestigio académicamente más sólida, aunque no quiere decir autónoma. Pero cuando hablo de cuál es la mano que mece la cuna, es que aquí la propuesta que parece que se va a imponer es la que quiere quien está en el rancho en Tabasco. O es una cuota, o es un compromiso, o es una imposición, o no se ha cortado aquí el cordón umbilical. Con su permiso, presidente. Adelante. Compañeras, compañeros senadores, el dictamen que está a nuestra consideración representa un mecanismo importante para la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque la terna que se nos presenta cuenta con los perfiles más idóneos para encabezar una de las instituciones más importantes para nuestro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un referente fundamental para promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Quiero aprovechar este espacio para externar todo mi apoyo a la terna que se nos presenta, porque lamentablemente y de una manera perversa, la oposición inició un debate muy bajo contra una de las personas que aparece en la terna, y me refiero a la maestra Rosario Piedra Ibarra. Desde que se dieron las comparecencias y en la reunión de comisiones, la oposición no dudó en hacer descalificativos, juicios de valor y juzgar a una persona que tiene todo el derecho de competir a este cargo. Se les olvida que estamos en el Senado de la República y este no es un espacio para enjuiciar. Y nadie de ustedes tiene el derecho de emitir juicios a priori en contra de ninguna persona en lo particular. Quiero expresar mi solidaridad con la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque recibió un maltrato de ustedes. Vienen
y abogan y se dicen ser defensores de los derechos humanos. Y aquí vienen y maltratan a quien representa precisamente a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero decirles, y que sí lo recuerden, no se vale recordar los errores del pasado. No fueron errores del pasado, fueron crímenes del pasado. ¿Dónde estuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se dieron los hechos de Ayotzinapa? ¿Dónde estuvo cuando lamentablemente se dieron los hechos de Tlatlaya, de Nochixtlán, de Acteal, la masacre de San Fernando en Tamaulipas? ¿Dónde estuvieron? ¿Quiénes fueron los titulares de esa época desde Carpizo hasta aquí? Eran unos perversos serviles al gobierno y tapadera del gobierno. ¿Cuándo ustedes levantaron la voz con las desapariciones de cientos de jóvenes? ¿Cuándo ustedes levantaron la voz cuando asesinaron a Norma Corona, defensora de derechos humanos, antes de que existiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Dónde estaban ustedes? Ahora sí, aquí están para seguir violando derechos humanos de las mujeres. Aquí están de golpeadoras, de violentas y de abusivas. No merecen estar aquí. El pueblo no votó por ustedes. Llegaron por casualidad y votaron, quienes votaron, porque no conocían, porque ni siquiera tienen la moral. El pueblo no sabía por qué votaban y aquí están. Para nada están, para no servir a nadie, traidores a la patria, entreguistas a los vecinos. Y vienen aquí, ni mexicanos deben de ser. Gracias. Gracias. Los ingresos dependen de qué tanto crezca la economía. Y la economía de México no va bien. La economía de México va muy mal. López Obrador y Claudia Sheinbaum, su secretaria, han endeudado a México a lo bruto. Dijo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que México y Canadá no son iguales. Y es que hay que reconocer que tiene razón. México y Canadá no son iguales. La debilidad, la inseguridad y los complejos de la presidente Claudia, la secretaria, han hecho de México una burla del mundo libre y desarrollado. Por culpa de Morena, México pasó de ser una promesa como la potencia emergente, una promesa de modernidad y de libertad en la América Latina, y con Morena pasó a ser un país más del montón, de los atrasados. No hay ningún país democrático en el mundo que vea con confianza ni amistad a un país como México, capturado por un régimen que no cree en la libertad como el de Morena, por un régimen que destruyó el sistema republicano como el de Morena. Por eso ya hasta los canadienses se burlan de México. Y duele, a los mexicanos de bien nos indigna que un país desarrollado y realmente democrático vea a México para abajo. Pero ¿cómo no van a ver a México para abajo? Si con el régimen de Morena, que es una narcoizquierda militarista, México se ha convertido en un país más violento y más corrupto. En efecto, le contesto al señor Trudeau, en efecto, en Canadá no hay territorios tomados por grupos armados como sucede en México. Allá los gobernadores y alcaldes del régimen no pactan con los criminales a cambio de votos. En Canadá no hay masacres todos los días, no hay narcobloqueos, no hay colgados, no hay incendios, no hay torturados por decenas como en México. En Canadá no hay fosas clandestinas que se han llenado más con Morena. Allá no hay madres buscadoras. Allá no están desmantelando el sistema de justicia, de transparencia, el sistema democrático, la división cívico-militar, los contrapesos. Eso no está pasando en Canadá, está pasando en México. Ven a México como un estado fallido, porque México es un estado fallido. El gobierno de Morena es el que falta el respeto a los mexicanos. El gobierno de Morena
ha dejado ver al mundo que en México hay una anarquía, una mafiocracia, un estado de autoritarismo, de atraso, de ignorancia, sobre todo, un estado coludido con el crimen, con los criminales. La dignidad de nuestro país, le digo desde aquí a la presidenta Claudia, a la secretaria, la dignidad de nuestro país no se defiende solo con palabras y con patrioterismos cursis. La dignidad se recupera con orden y con trabajo. La respuesta al primer ministro de Canadá, presidente Claudia, la secretaria, no está en el himno nacional. No se esconda tras las estrofas de nuestro glorioso himno nacional. Tiene usted que ejecutar acciones concretas para recuperar el orden y poder vivir en nuestra tierra, primero los mexicanos, con la dignidad de estar en un país donde se puede llegar a casa vivo. Si México quiere que se le respete en el mundo, primero la presidenta Claudia, la secretaria, tiene que respetar a México, tiene que respetar la ley, tiene que respetar la vida, tiene que respetar a la República y la libertad individual. Morena tiene que dejar de desmantelar las instituciones. Morena tiene que dejar de entregarse a los cárteles, al crimen organizado y desorganizado. Morena tiene que dejar de seguir ahuyentando a la iniciativa privada, tiene que dejar de atacar a la familia, a la propiedad y a la República. Pero finalmente, para que a México lo respeten los países democráticos, tenemos que echar a la narcoizquierda del poder. Tenemos que echar a Morena, que quiere a México en el nivel de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Quiere un México en la pobreza, en la esclavitud, sin libertad. Quiere un México ignorante para que solo esos burócratas y parásitos de la narcoizquierda puedan seguir en el poder. A Claudia, la secretaria, le doy un consejo desde aquí. Ya no sea timorata, no sea miedosa, no sea apocada ante las naciones democráticas. Así como tardó tanto tiempo en hablarle al señor Trump, llámele al señor Trudeau. ¿Por qué no ha tomado un avión para salir a ver al presidente electo de los Estados Unidos, para ir a ver al señor Trudeau y dialogar y defender a México sin miedo? Habla mucho de soberanía la presidenta Claudia, la secretaria. Esa soberanía que ella ha dejado en manos del crimen organizado. Todos lo sabemos en México. Y claro, lo sabe el señor Trudeau, lo sabe el señor Trump y lo saben en todo el mundo. Los mexicanos merecemos ser de primera, no de cuarta. Y para ello vamos a volver a fundar a la República. Muchas gracias. Con su venia, presidente. Adelante. La realidad es que podrán venir aquí las y los senadores de oposición a querer dar sus recetas, a querer dar clases de finanzas, de gasto público, de macroeconomía, pero en los hechos tuvieron 4 décadas para demostrar todas sus teorías y el modelo neoliberal fracasó. Fue un fracaso. Tan es así que el modelo neoliberal aumentó las desigualdades existentes más que las que teníamos en los años 80. En ese periodo, el poder político y el poder económico se aborazaban mutuamente para repartirse a gusto las riquezas de esta nación. Y fueron tan corruptos que con el divorcio que generaron de la vida pública de los gobiernos con el pueblo, la gente terminó por asumir que la política era una actividad intrínsecamente corrupta e inmoral, como fiel reflejo de lo que son ustedes. Hoy el gobierno no es más un saqueador de la nación. Hoy el humanismo mexicano lleva consigo el propósito de implementar un nuevo modelo económico al que le llamamos economía moral. Esta economía moral ha logrado disminuir la desigualdad 20 veces
Y este modelo económico ha sacado a más de 9 millones de personas de la pobreza. La fórmula es la siguiente, presten atención. Para empezar, mientras ustedes decían que era financieramente imposible que se creara una pensión para los adultos mayores, López Obrador no solo creó la pensión, creó también la pensión para las personas con discapacidad, las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro. E imagínense, todo ese dinero que hoy se invierte en programas sociales, que estamos hablando de billones de pesos, todo ese dinero que se invierte hoy en programas sociales, ¿dónde quedaba? ¿A dónde se lo llevaban? Suponiendo, ya, en buena onda, para darles el beneficio de la duda, suponiendo que no se lo robaban, suponiendo, todo ese dinero, todos esos billones que antes se desaparecían por arte de mafia, todos esos billones hoy se inyectan directo en las familias a través de programas sociales directos, sin intermediarios. ¿Y qué genera esto? Mayores niveles de ingreso, hay dinero en las familias, a esto le llamamos economía popular. Y eso se traduce en consumo y se traduce en crecimiento económico. Digamos además, luego, ustedes, con el pretexto de contener la inflación, limitaron también los aumentos de los salarios. 2 pesos le aumentaban al salario mínimo al año, 5 pesos. Y por años mantuvieron los salarios por debajo del precio de los productos, por debajo de los precios de la inflación, y por ende provocaron la pérdida del poder adquisitivo. Pues ahora es al revés, y el salario mínimo aumentó 115% en el centro del país y 225% en la frontera. Nomás intenten, poquito, imaginarlo. Apoyo directo en programas sociales, aumento al salario mínimo. Pues los ingresos del pueblo incrementaron, los de la base, los de la gente desde abajo, nada de que si se riega arriba, gotea para abajo. No, directo a la gente para que se traduzca en crecimiento económico. Y tan es así que además echó a andar la industria de la construcción. Aumentó al doble la inversión pública en este país para ahora sí construir trenes, obras, puertos, aeropuertos, refinerías, porque no se recuerda ni una sola, Sí, ni termina, un solo proyecto estratégico en la época neoliberal. No hay uno solo. Hoy la economía crece, somos el segundo país en el mundo con menor desempleo, somos la 12ª economía mundial, somos el país de habla hispana con la economía más fuerte en el mundo, tenemos récord de inversión extranjera directa. Sí, termina, y lo más, senadora. Concluyo, y lo más Gracias. Importante es que hemos sacado a 9 millones de personas de la pobreza. Mientras ustedes hundían en la miseria a 100,000 personas al mes, nosotros logramos sacar de la pobreza y la marginación Concluya, a 100,000 personas al mes. Concluyo, presidente. Y ustedes, como siempre, aves de mal agüero, malvibrosos, no quieren aprobar esta ley de ingresos por algo tan simple y sencillo. Senadora, concluya, su tiempo ha rebasado bastante. No la quieren aprobar por algo tan sencillo. La verdad no peca, pero cómo les incomoda, ¿verdad? Porque ya no se condonan los impuestos. Porque Senadora, ahora todos pagan. Su intervención, por favor. Y ya no hay recursos libres y el país no es un barril sin fondo para los Senadora Claudio X Ramírez González, Padilla, los Salinas concluya Pliego. su intervención, por favor. Gracias. Tiene el uso... Bien amigos, que les pareció el video. Dice Luria Telles, ahora experta en finanzas, que la economía de México marcha muy mal. Sí cambió su secretaria Claudia, han endeudado a México a lo bruto, y que Claudia, la secretaria, se ha encargado de que México sea la burla del mundo mundial. Casi que dice que cuando gobernó Borolas, el cabeza hueca de Fox, a México lo respetaban a nivel mundial, y México pertenecía al grupo de las 7 potencias del mundo. Seguida Julieta Ramírez le cerró toitita esa boca suelta que tiene el tornillo zafado. La Luria es del Senado, y le dice que la oposición podrá ir al Senado
dedicado a dar sus recetas de tamales, dar clases de finanzas y gasto público, de macroeconomía, pero en la práctica tuvieron 4 décadas para demostrar todas sus teorías y el modelo neoliberal fracasó. Fueron un completo fracaso, de lengua me como un taco, con ese cuento chino a otra parte. Ahora se cree experta en finanzas, ni la prepa terminó. Dijo la senadora Julieta Ramírez Salurias Telles, alias Tornillo Zafado, ni la prepa terminé y me doy el taco de hablar de Harvard, que le cerró toititas y trompa y la dejó en ridículo. Al venir del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.